Queremos usar la gráfica de f de x para estimar la tasa de cambio instantánea en x igual 4. La tasa de cambio instantánea de la función en x igual 4 Siemens igual a la pendiente de la línea tangente en x igual 4. También es igual a la función derivada evaluada en x igual 4 o f' de 4. Vamos a localizar primero el punto en la función cuando x igual 4, que estaría aquí. Siguiente dibujaremos la línea tangente y luego encontrar la pendiente de la línea. Aquí está el gráfico de la línea tangente. Y ahora para encontrar la pendiente de esta línea, que es la tasa de cambio instantánea, localizaremos dos puntos en esta línea, y encontraremos dos puntos donde las coordenadas son íntegras. Así que el punto de tangencia aquí es bueno, donde están las coordenadas. Y ahora vamos a utilizar este punto aquí donde las coordenadas se parecen aproximadamente. Y ahora para encontrar la pendiente de esta línea tangente queremos encontrar el cambio de y dividido por el cambio de x, y podemos hacerlo usando la fórmula de pendiente aquí o al ver el gráfico. Aviso cómo ir desde el punto a la izquierda al punto a la derecha que tendría que subir 2 unidades, lo que significa que el cambio de y es más 2. Y entonces tenemos que ir a la derecha una unidad, así que el cambio de x es más 1. Y, por tanto, la tasa de cambio instantánea en x igual 4 o f' de 4 igual 2 dividido por 1 o solo 2. La otra opción es utilizar estos dos pares pedidos, y encontrar la pendiente con esta fórmula aquí. De nuevo, donde tenemos el cambio de y dividido por el cambio de x, también mostremos eso. Llame a estos los 1, significado, y llamaremos a los 2, significado. Así que obtendremos el mismo resultado pero f' de 4 o la tasa de cambio instantánea. At x igual 4 igual y sub 2, y sub 1, eso es 7, 5 dividido por x sub 2, x sub 1, eso es 5, 4, que nos da 2, 1. ¿Por cuánto tenemos antes de más 2? Para entender lo que esto significa, aunque, es sencillo tener la tasa de cambio instantánea en forma de fracción, en este caso, 2, 1. Entonces, si f' de 4 igual 2, 1, donde el 2 representa el cambio de y, el cambio de los valores de función, y el 1 representa el cambio de x. Esto nos dice que cuando x igual 4 hexalitros valor de la función o el valor, y está cambiando a una tasa de 2 unidades por un cambio de unidad en x. Espero que esto te haya resultado útil.